Primero que todo, quisiera ofrecer mis reverencias a mi Guru Paramatma, Nityalila Pravista, un Vishupara Sotrasata, Srimad Bhaktivedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, y a mi Shiksha Guru y Sandyas Guru, Nityalila Pravista, un Vishupar, a Sotrasata, Srimad Bhaktivedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj, a sus pies de loto que remueven todo el miedo. Yo le ofrezco mis ilimitados Dandavat Pranams. Luego de eso, ofrezco mis reverencias a Nityalila Pravista, un Vishupara Sotrasata, Srimad Bhaktivedanta, Srila Swami Maharaj, también a Prabhupada Charan, Srimad Bhaktivedanta, Padmanabha Maharaj, Param Pujapar, Sri Ramachandra Prabhu, y para Param Pujapar, a todos los presentes aquí también, a todos los Vaishnavas y Vaishnavis, a todas las madres, y a los devotos absortos en el humor de Mahaprabhu, y a todos los devotos anhelantes de escuchar Harikatha. Yo ofrezco mis reverencias a los pies de todo el mundo, acorde a cada uno de ustedes. Por favor, acepten mis Dandavat Pranams. Hoy es el primer día del Srimad Bhagavad Katha. Hemos escuchado. Bueno, venimos desde la casa de Raman Bihari Prabhuji. Estuvimos haciendo Ekadasi. También caminamos con los Vaishnavas y pudimos estar con ellos. Nosotros intentamos honrar entonces a los Vaishnavas de una manera apropiada. Hoy día no tenemos mucho tiempo. El tiempo es poco, pero aún así escuchamos de la boca del loto de muchos diferentes devotos acerca del Vedanta Sutra. Vyasadeva manifestó el Vedanta Sutra, todos los Vedas, absolutamente todo. Pero aún así, su mente no estaba tranquila. La mente de Vyasadeva. Al final, por la misericordia de Narada Rishi, Vyasadeva manifestó la esencia de todo el Vedanta, el Srimad Bhagavatam. Todos nuestros oradores previos hablaron de una manera muy hermosa. Entonces, Bha significa Prakash, iluminación. A través de karma, yoga, jnana, tapasya, nosotros nunca vamos a poder obtener un beneficio elevado. Incluso dharma, artha, kama y moksha, esas cosas no son la meta más elevada para las entidades vivientes. ¿Cuál es el beneficio supremo para las entidades vivientes? Ese beneficio se encuentra en Krishna Prema, la meta más elevada. Como por ejemplo, Param Pujapat Padmanabha Maharaj. Él nos dijo recién. ¿Cuál es el fruto de escuchar Bhagavad Katha? Orar para que el Señor aparezca en nuestros corazones. El Bhagavatam habla acerca de Prema Katha. Entonces, la palabra Bha significa Prakash, iluminación. Ga significa Garista, lo más elevado. El beneficio más elevado. Vyasadeva, entonces, Vyasadeva manifestó muchos libros, pero el Bhagavatam es el más elevado. El Bhagavatam es conocido como el emperador de los Puranas. El Bhagavatam es el emperador de todos los Puranas. El Srimad Bhagavatam es la esencia de todos los Vedas, Puranas, Upanishads. Entonces, Bhagava. Va
Va significa vas. Eso significa que el Señor reside en el corazón de todas las entidades vivientes. Él está en el corazón de todo el mundo. Eso es va. Y ta significa que si tú escuchas el Bhagavatam y glorificas el Bhagavatam, entonces vas a estar completamente protegido de Maya. Maya no es capaz de tocar a la entidad viviente que glorifica y escucha el Bhagavad Gita. Ta significa Tran, o sea, estar protegido de Maya. Entonces, al escuchar el Srimad Bhagavatam, la entidad viviente puede alcanzar la morada más elevada del Señor, luego de realizar su propia forma espiritual. Y así su alma va a quedar ocupada en el eterno servicio a Bhagavan. Entonces vamos a describir el Bhagavatam Katha. Bhagavatam es la forma directa misma del Señor. En el Garur Purana se explica: este Srimad Bhagavatam es la forma directa del Vedanta Sutra. Y el significado completo del Mahabharata se encuentra también ahí, en el Bhagavatam. El comentario al Brahma Gayatri se encuentra completamente descrito en el Bhagavatam también. Entonces, el Bhagavatam es la esencia de todos los Vedas, Puranas, Upanishads. El Srimad Bhagavatam es además la forma directa del Señor mismo. Swayam Bhagavan, para darle un beneficio a las entidades vivientes, aparece en una encarnación sonora, que es el Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam no es solamente un libro. El Srimad Bhagavatam es Bhagavad Swarup, la forma de Dios mismo. Los 12 cantos del Srimad Bhagavatam son así. El Bhagavatam tiene 12 cantos. Estos 12 cantos son directamente la forma del Señor. En el Padma Purana se describe eso. Este Srimad Bhagavatam es este Bhagavatam son las 12 partes del cuerpo de Krishna, cada uno de sus cantos. El Bhagavatam tiene 12 cantos. Y esos 12 cantos son las 12 extremidades del cuerpo de Krishna, o las 12 partes del cuerpo de Krishna. El primer canto y el segundo canto del Srimad Bhagavatam son los 2 pies de loto del Señor. El tercer y cuarto canto
son las dos piernas o los dos muslos de Krishna. El quinto canto es el ombligo del Señor, de Bhagavan. El sexto canto es el pecho de Bhagavan. El séptimo y octavo canto son los dos brazos de Bhagavan. El noveno canto del Srimad Bhagavatam es la garganta de Bhagavan. El décimo canto es el hermoso rostro sonriente de Bhagavan. El onceavo canto del Srimad Bhagavatam es la frente de Bhagavan. Y el doceavo canto del Srimad Bhagavatam es la cabeza de Bhagavan. Entonces, para darle un beneficio a las entidades vivientes, Krishna aparece en la forma del Bhagavatam. Si escuchamos el Bhagavatam, todos los pecados de las entidades vivientes son destruidos. Pecados como matar a tu propio padre, a tu propia madre, matar a vacas. Todo tipo de pecados, pecados terribles, muy terribles, son destruidos al escuchar este Harikatha. Grandes pecados, de hecho, pecados muy terribles. De hecho, son pecados que uno no puede liberarse de ellos haciendo todo tipo de expiación. No importa lo que hagas, no puedes liberarte de esos pecados. En ese contexto, Narada Rishi, él narra este kata. Al escuchar el Srimad Bhagavatam Katha, incluso grandes pecadores pueden ser liberados de este mundo material y ellos directamente alcanzan la morada del Señor. En este contexto, una vez estaban todos los rishis, estaban reunidos pensando lo siguiente, hablando acerca de esto. ¿Cómo es posible que una jiva se libere y alcance la morada del Señor al escuchar el Bhagavatam? A través de los procesos de karma, jnana, yoga, tapasya, uno no puede alcanzar esos frutos. Pero, de una manera muy sencilla, de una manera muy fácil, escuchando el Bhagavad Katha, las jivas pueden ser liberadas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Parikshit Maharaj él se había liberado de la maldición de los brahmanas y había llegado a la morada del Señor. Y todo el mundo estaba en shock al ver que Parikshit Maharaj iba a la morada del Señor. Todos los semidioses liberaron a Brahmaji y dijeron: ¿cómo es posible que él se haya liberado solamente por escuchar el Srimad Bhagavatam, Bhagavad Katha? En ese momento, Brahmaji vio que él también estaba en shock, estaba asombrado. Él tomó todos los Vedas, Puranas, Upanishads y los puso en un lado de una balanza. Y al otro lado de esa balanza, él puso al Srimad Bhagavatam. Entonces el señor Brahma vio que el lado de la balanza del Bhagavatam estaba muy pesado. Aquello que es pesado, ¿verdad?, va hacia abajo, ¿no es cierto? Y aquellas cosas que son más livianas, esas cosas van hacia arriba.
Eso ocurre en las balanzas. Esto mismo ocurre acá. Una persona que está escuchando, ¿es una persona baja o una persona elevada? Generalmente las personas que están escuchando se sientan en el piso abajo. Sin embargo, el orador se sienta en una plataforma de madera. Entonces, aquellos que se sientan en el piso son conocidos como Jamindar, o sea, terratenientes, dueños de la tierra. Y aquellos que se sientan en la plataforma, ellos son guardias de seguridad. Entonces, ¿qué es más elevado? ¿El terrateniente o el guardia de seguridad? Bueno, esta es una broma que se dice en hindi. Aquellos que se sientan en el piso son más pesados y aquellos que se sientan arriba en la plataforma son más livianos. Por ese motivo, ustedes, todos ustedes, son sumamente afortunados porque están sentados en el piso. ¿Qué es lo que quiero decir? Brahmaji, él pesó con una balanza y vio que el Srimad Bhagavatam era muy glorioso. Era muy pesado. Las escrituras hablan de dos palabras, guru y lagu. Guru significa pesado y lagu significa liviano. El Srimad Bhagavatam entonces es guru, es pesado. Entonces el Srimad Bhagavatam Katha es algo raro de alcanzar, incluso para los grandes semidioses. Incluso los grandes semidioses, ellos sienten un gran anhelo de poder llegar a alcanzar este Bhagavatam Katha. Eso se describe en las glorias del Bhagavatam, Bhagavatam Mahatmya. Luego de eso, Shukadeva Goswami estaba a punto de hablar el Bhagavad Katha a Parikshit Maharaj. Estaba a punto de alimentar a Parikshit Maharaj con el néctar del Bhagavatam. Y en ese momento los semidioses encabezados por Indra, ellos vinieron desde Swarga para poder tomar este néctar que estaba distribuyendo Shukadeva Goswami. Entonces le dijeron a Shukadeva Goswami lo siguiente: tú vas a alimentar con este néctar a Parikshit Maharaj. Aliméntanos a nosotros los semidioses con el néctar del Bhagavatam también. Al escuchar esto, Shukadeva Goswami sonrió. Él comenzó a reír. Él comenzó a reír y dijo: en ese momento, Srila Shukadeva Goswami dijo: miren, ¿cómo pueden comparar un pedazo de vidrio con un diamante sumamente valioso? Si alguien te dice, te voy a dar unos pedazos rotos de vidrio, pero a cambio te pido la joya más preciada que tengas. Eso no funciona, ¿verdad? Entonces el Bhagavatam es supremo, el Bhagavad Katamritam. Nada puede compararse al néctar, a este néctar. Ni siquiera el néctar de Swarga. Entonces, al decir eso, Shukadeva Goswami así él engaña a los semidioses. Él engañó a los semidioses. Y los hizo partir sin este néctar. Entonces, primero, ustedes deben considerar quién está cualificado para escuchar y quién no. ¿Quién estaba entonces cualificado para escuchar el Bhagavad Katam? Solamente Parikshit Maharaj. Por ese motivo, Srila Shukadeva Goswami engañó a los semidioses al negarles el néctar.
negándoles el néctar del Bhagavatam y dándole el néctar del Bhagavatam solamente a Parikshit Maharaj. Si ustedes beben el néctar de Swarga, la ira, la lujuria, todas esas cosas van a aumentar en sus corazones. Pero si alguien bebe el Bhagavad Katamritam, el néctar del Bhagavatam, la lujuria y la ira se van a ir muy lejos del corazón. El Srimad Bhagavatam da la evidencia. Si uno escucha el kata del Bhagavatam, esa persona se vuelve inmortal, aquella persona que escucha el Bhagavad Katam. Y todos sus pecados, además, son destruidos. Y así la jiva directamente alcanza la morada del Señor. Si alguien bebe el néctar de Swarga, de los planetas celestiales, uno no puede alcanzar a Bhagavan con el néctar de Swarga. Tú puedes ver a Indra, Chandra, etc. Y así, la lujuria y la ira no son destruidos del corazón. Pero si alguien bebe el néctar del Bhagavatam, el Bhagavad Katamritam, hay 100% de garantía que aquella persona que escucha se va a liberar de toda la lujuria y la ira. Y esa persona directamente va a alcanzar la morada del Señor. Shri Radhe. Shri Radhe. Les voy a contar una historia. Un kata. Ustedes van a desarrollar gusto por escuchar Harikata. Para eso necesitan escuchar las glorias del kata. Si uno primero escucha las glorificaciones, uno va después de desarrollar fe. Si uno escucha la glorificación, por ejemplo, de una persona, si uno escucha glorificar a una persona, uno va a desarrollar fe en esa persona. Entonces, en el Padma Purana, Srila Narada Rishi, él narró este Bhagavad Kata, las glorias del Bhagavad Kata, en el Padma Purana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Él contó la historia de Gokarna y Dundukari. Narada Rishi cuenta esa historia en el Purana. Al escuchar el Bhagavad Kata, incluso los grandes pecadores pueden ser liberados y ellos alcanzan a Bhagavan. Entonces, la Shastra explica la historia de ¿quién? De Gokarna y Dundukari. Nosotros debemos escuchar esta historia.
Maharaj, ya hemos escuchado tantas veces esa historia, pero el Dundukari que está dentro de tu corazón no ha salido, ¿verdad? Por ese motivo es que deben escuchar esta historia una y otra vez. Y así, la lujuria y la ira que está en sus corazones, que está sentada en sus corazones, finalmente se va a ir. El Srimad Bhagavatam el Bhagavatam manifiesta a sí mismo su propia forma. En el sur de India, cerca del río Tungabhadra, había un brahmana muy rico que solía vivir ahí. Su nombre era Atmadeva Brahman. ¿Cuál era el nombre? Atmadeva Brahmana. Él tenía mucho dinero, era muy rico, pero al mismo tiempo era muy tacaño. De hecho, él andaba con una ropa llena de hoyos. Él además no solía dar donaciones. Y él tenía una esposa llamada Dunduli. Este brahmana, a pesar de que él era muy rico, él no era feliz. Él no estaba en paz, no estaba tranquilo. Además, su esposa siempre estaba causando problemas. Entonces, él en un momento se dio cuenta que ya era viejo y que tenía mucho dinero, pero pensó, ¿a quién le voy a dejar este dinero si no tengo hijos ni hijas? Entonces Atmadeva Brahmana, él estaba pensando, mejor en verdad debería dar donaciones, pero si doy donaciones no voy a poder obtener el fruto de esa donación. Él entonces no tenía ningún hijo, por ese motivo estaba perturbado. Entonces, un día, él estaba sentado en un lugar llorando muy profundamente. Y repentinamente un sadhu se apareció frente a él. Al ver al sadhu, Atmadeva Brahmana sostuvo los pies del sadhu y comenzó a llorar muy fuertemente. Y le decía, «Hey, Maharaj, por favor, sé misericordioso conmigo». Y el sadhu le dijo, «Dime, ¿por qué estás llorando? Dime, ¿por qué lloras?» Y Atmadeva Brahmana dijo, «Porque yo tengo mucho dinero y riquezas, pero no tengo hijos. Por favor, dame un hijo». Entonces el sadhu dijo, «Mira, Brahmana, cualquier cosa que tengamos en este mundo, todo eso en verdad es el resultado de nuestras acciones previas. Son conocimientos, riquezas y todo previo. De hecho, todo lo que tenemos en esta vida viene desde vidas previas. El conocimiento, riquezas, todo. La Shastra explica que si tú hiciste actividades piadosas en una vida pasada, vas a poder obtener entonces un hijo. Entonces, acorde a tu destino, tú vas a poder obtener una buena esposa, etc. Si tú tienes un buen destino, vas a poder obtener una buena esposa. Todas esas cosas van a venir a ti debido a tus acciones previas, de tus vidas previas, a través del punya karma de tus vidas pasadas. A pesar de que incluso no queramos esas cosas van a llegar. Estamos realizando acciones, karma, en este mundo para poder obtener felicidad y para evitar la infelicidad. Pero muchas veces lo contrario ocurre. Entonces estamos en este mundo haciendo karma. ¿Para qué? Para destruir nuestros sufrimientos y para poder obtener felicidad. Pero ¿qué es lo que ocurre entonces? Obtenemos finalmente un poco de felicidad y el resto mucho sufrimiento. Entonces, ¿por qué viene tanto sufrimiento? Nadie quiere sufrir.
Pero ¿por qué viene todo ese sufrimiento? Porque tú hiciste algo en relación a eso en tus vidas previas. Y el fruto de ese karma previo va a llegar a ti, lo quieras o no. Entonces, en este mundo material, debido al karma de las vidas previas, las jivas están sufriendo. Las jivas sufren en este mundo material. Entonces, el Sannyasi le dijo, Atmadeva Brahmana, deja de pensar en eso. Tienes que ser feliz con cualquier cosa que el Señor ya te haya dado. Pero si alguien se encuentra bajo alguna ilusión, a pesar de que se le dé la instrucción 1000 veces, esa instrucción no va a afectar a la persona. Entonces Atmadeva Brahmana le insistió, Maharaj, por favor, dame un hijo, yo quiero un hijo. ¿Cómo puedo obtener un hijo? Entonces el Sannyasi le dijo, Brahmana, con mi visión trascendental, yo estoy viendo que en esta vida no vas a tener un hijo. Y no solamente en esta vida, sino que durante 7 vidas tú no vas a poder obtener ningún hijo. No solamente en esta vida. Tú no has realizado las actividades piadosas necesarias para poder obtener un hijo. Entonces, tú no vas a tener hijos ni siquiera durante 7 vidas. No vas a poder tener hijos en 7 vidas. Entonces, Atmadeva Brahmana comenzó a llorar aún más. Maharaj, por favor, sé misericordioso conmigo. Arregla eso. Entonces los sadhus pueden cambiar nuestro destino. Pueden cambiar nuestro karma. Si un sadhu quiere, el sadhu puede hacerlo. Los sadhus pueden cambiar nuestro destino. Por ese motivo, Atmadeva Brahmana insistió. Maharaj, le decía, de alguna manera, dame un hijo. Entonces el sadhu, al escuchar eso una y otra vez, el sadhu cantó unos mantras y sacó una fruta. Y recitó unos mantras a la fruta. Y le dijo, Atmadeva Brahmana, dale esta fruta a tu esposa para que se la coma. Y debido a eso es que tu esposa va a quedar embarazada de tu primer hijo. Entonces Atmadeva Brahmana se llevó la fruta, llegó a su casa y le dio la fruta a su esposa, a Dunduli. Él le dio la fruta a ella. Dunduli pensó, nadie puede embarazarse comiendo una fruta. No. Los monos siempre están comiendo fruta y no se embarazan por eso. No es posible embarazarse solamente por haberse comido una fruta. Esto es una estupidez sin sentido. Mi esposo debe haber ido a alguna parte y conoció a cualquier persona. Y él le compró esa fruta a ese sadhu. Y él ahora piensa que voy a quedar embarazada si me como esa fruta. Pero al mismo tiempo, en su mente, ella pensó, pero ¿y si me como? Imagínate, si me como la fruta y quedo embarazada. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Voy a engordar mucho, ni siquiera voy a poder caminar. No voy a poder comer dulces. No voy a poder comer comida amarga. Y si viene un ladrón y me roba el dinero, ni siquiera voy a poder defenderme. ¿Y qué pasa si el bebé nace al revés? Si nace de pie, por ejemplo. Es muy probable que muera al momento de nacer si no nace en la posición correcta. Quizás incluso durante el parto yo pueda morir también.
Entonces empezó a preocuparse mucho la esposa. Then at that moment, Entonces en ese momento, one friend from far away came una amiga de lejos había llegado. and she told everything. My husband brought one fruit from somewhere. Y ella le contó todo a su amiga. Mi esposo trajo esta fruta, no sé de dónde. This fruit, I'll get Y me pregnant. dijo que si yo comía esta fruta iba a quedar embarazada. Pero no quiero comerme esta fruta. Her sister told her. Entonces le dijo a su amiga todo eso. Y la amiga le dijo, no, no te preocupes. Yo estoy embarazada. As soon as I give birth to my baby, I'll give to you. Y apenas some money. mi bebé nazca, yo te voy a dar a mi bebé. And it, put some clothes on the. Lo que tienes que hacer es ponerte un poco de ropa para fingir que tienes una barriga de embarazo. Y Don Duli pensó, es muy buena idea. Took that fruit given by the saint. Así que agarró la fruta que le había dado el sadhu Cow. y le dio la fruta a una vaca. You see, but the fruit that given by the saint will never go in vain. Sin embargo, esa fruta tenía un mantra que le había dado el sadhu y eso nunca va en vano. Entonces algo extraordinario ocurrió. Time, Llegado el momento, cow also, their cow became pregnant. la vaca también estaba preñada. And Dunduli, Entonces Don Duli she told everyone that she was pregnant also. ella estaba fingiendo también, fingió durante todos esos meses que también estaba embarazada. Entonces, luego de un tiempo, Far related sister, esa amiga de lejos my baby, le dio a su bebé a Don Duli y en medio de la noche baby to ella le entregó Dunduli, el bebé a Don Duli and Dunduli told everyone, "No, I give birth to a y boy." Don Duli le dijo a todo el mundo que había nacido el bebé. Entonces algo interesante pasó también. The cow also at the same time also had Al mismo tiempo, la vaca había parido a su bebé. this cow gave birth Pero en also bebé, pero en verdad, esa vaca no había parido a un ternero, years, it's 2 years. sino que había parido a un niño igual que un niño humano, con la única diferencia que tenía orejas de vaca, el niño. The son born from Dunduli, his name was kept Entonces, Dundukari. el hijo que había nacido de Dunduli le dieron el nombre de Dundukari Born from the cow was called y Gokarna. el hijo de la vaca le dieron el nombre de Gokarna. Look, both boys, Ambos niños their nature was super different. tenían naturalezas muy distintas. Boy that was born from the mercy of the saints. El niño que había nacido por la misericordia del sadhu era un niño muy religioso, era una persona muy sencilla, Gokarna, el niño con orejas de vaca. Era un niño muy religioso, muy sencillo, Forward. But era muy correcto. Pero la naturaleza de Dundukari, ¿cómo era? vicious, evil. Él era muy vicioso, era una persona muy malvada, estaba en Tamaguna. Both brothers were En raised Tam- together. Entonces ambos hermanos fueron criados juntos. Sin embargo, Dundukari Used to go to school, solía ir al colegio playing with the friends. a jugar con sus amigos, Hit the other boys and sometimes pero él throw some golpeaba water into the well. a los otros niños y a veces agarraba a sus amigos y los arrojaba por un pozo para abajo. From school. A veces agarraba un cuchillo y apuñalaba a los otros niños. Tenía una naturaleza muy malvada. Pero Gokarna era un niño muy religioso. Siempre estaba sirviendo a Bhagavan. Siempre estaba pensando en Dios. ¿Lo ven? Él es Gokarna. So both boys, they had very different nature. Entonces ambos niños tenían una naturaleza muy distinta. So after some years more, Dundukari, Luego pasaron algunos años y he was like so evil, really. Dundukari se había vuelto muy cruel, muy malvado. Era una persona muy mala. At the age, Incluso desde niño, él había empezado a beber alcohol. Desde muy pequeño. started drinking alcohol from Él very bebía alcohol desde muy temprana edad. playing like a bets, betting, playing, I'd say chess games, or not chess games, dice, all this stuff. Solía jugar a los dados también Bets and y se gastaba el dinero en ese tipo de malos hábitos. so midnight, he would do bad things like drink alcohol. Entonces, durante la noche él solía hacer malas cosas. Bebía alcohol y hacía todo tipo de cosas malas.
y le decía a sus padres, dame dinero. For money. Give me money, give me money. Y él le demandaba dinero a su padre y lo golpeaba para quitarle el dinero a Atmadeva Brahmana. Oh my. Y el padre, Atmadeva Brahmana, pensaba, Pray for a son. ay, To have a son. ¿por qué quería tener un hijo? ¿Por qué oré por tener un hijo? So in this way, the Brahman Atmadeva, De esa manera, el Brahmana, Atmadeva, he was thinking with himself. He was él estaba pensando thinking upon this. And then one day, acerca de eso. Entonces, un día, the Atmadeva Brahman Atmadeva Brahmana told his religious son Gokarna, le dijo a su hijo Gokarna, oh hijo, ¿qué puedo hacer? your brother, Tu hermano, Dundukari, Dundukari, is doing so many bad things. hace todo tipo de cosas malas. He's doing so many bad things. Él hace todo tipo de cosas malas. Wasting money. Él desperdicia el dinero. What can I do? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debería hacer? Gokarna said, oh my father, En ese momento Gokarna le dijo, oh padre, this is the attachments of this material world. esos son los apegos del mundo material. Abandona todo eso. Go to the saints and do Bhagavad Bhajan. Anda hacia donde están los sadhus y haz Bhagavad Vayan con ellos. These actually attachments and illusions of this material world. Give up all this, oh my father, Abandona todos esos apegos y toda la ilusión de este mundo material, padre. and do Bhagavad Bhajan. Y haz Bhagavad Vayan. Then, Entonces, very beautiful Gokarna instructions to his father. le dio una instrucción muy hermosa a su padre, de esa manera. Hearing these instructions, Al escuchar esa instrucción, Atmadeva Brahman Atmadeva Brahmana gave up everything, abandonó todo went to the tirthas. y fue hacia los tirtas. He was staying where the saints stay. Y empezó a residir junto con los sadhus haciendo vayan ahí. When his father left, Y cuando su padre partió, Dundukari Dundukari told his mother, le dijo a su "Father is madre, gone. Where's the money? Give me the mi money." padre se ha ido. ¿Dónde está el dinero? Dame todo el dinero. Dunduli said, "I don't have any Dunduli money. le dijo, I don't have it." yo no tengo nada de dinero Then conmigo. Dundukari Entonces, started to beat also his own Dundukari comenzó a golpear a su propia madre. mother. One day, Un día, Dunduli, because she was so upset, with the Dunduli, situation, debido a que estaba muy perturbada con la situación, killed herself in a well. ella se Herself suicidó, in the well, in a well. arrojándose al pozo de la casa. Gokarna vio eso My family life is like a hellish y life. dijo, mi vida familiar es como un infierno, Naraka. Entonces, ¿qué hizo Gokarna? Gave up that place Se fue del lugar and went to the tirthas y fue a los tirtas, a los lugares sagrados, to do Bhagavad Bhajan. para hacer Bhagavad Vayan. So he was remembering Lord and chanting holy Entonces, names. él siempre recordaba al Señor, cantaba los santos nombres, residiendo en los Wherever the tirtas. saints were staying. Donde fuera que estuvieran los sadhus, Gokarna also used to go. Gokarna solía ir a ese lugar. So Dundukari Entonces, Dundukari saw that there was no one else in his vio house. que ya no quedaba nadie en su casa. So that's why Dundukari kept 5 Por ese motivo, prostitutes in the house. Dundukari llevó a 5 prostitutas a vivir a la casa. And all kind of bad things he was doing. Imagínense todo el tipo de cosas malas que él hacía. One day, Un día, Dundukari, what did he do? Dundukari, ¿qué hizo? Went to the treasury of the king and stole so many wealth. Él fue a lot of wealth a las from the king. arcas del dinero del rey y le robó mucho dinero al rey. And he gave to these 5 prostitutes. Y le dio el dinero a las 5 prostitutas. The 5 prostitutes saw. Las "Oh, 5 prostitutas this is vieron, the wealth of todas estas cosas le pertenecen al rey. Mañana en la mañana police will come. la policía va a venir They'll arrest us. y nos va a arrestar. Take away from us this money. Y además nos van a quitar el dinero. Prostitutes. Entonces, las 5 prostitutas They were planning in one place alone. They were thinking and planning. comenzaron a planear lo siguiente. Let's kill this Dundukari. Debemos matar a Dundukari. Let's bind his legs and hands. Amarrémoslo de las piernas y las Put some manos. cloth, let's bind his mouth with some cloth. So that También when the blood pongámosle won't come. una tela Beat him so much. en su boca y comencemos a golpearlo muy fuertemente. And then these 5 prostitutes Entonces, las 5 prostitutas put in the mouth of Dundukari one burning
stick in his mouth. Pusieron una vara con fuego, una vara prendida en fuego, en la boca de Dundukari. Y él murió. Dundukari died. Entonces Dundukari murió. There was a well in front of the house, so they put his body inside the well. ¿Y qué hicieron las prostitutas? Tiraron el cadáver al pozo de la casa. Stone. Y para tapar el pozo pusieron una gran piedra. 5 prostitutes. Luego las 5 prostitutas, In the middle of the night, they escaped. With al all medio de la noche, they left. escaparon They con finally todo el nobody dinero. realized what had happened. Y nunca nadie pudo descubrir qué era lo que había pasado. Nadie sabía. How Dundukari died. Nobody. ¿Cómo fue que murió Dundukari? Absolutamente nadie sabía nada. But you see, depending on the kind of the death, if the person Entonces, dies tragically or suddenly, si una persona muere muy trágicamente, muy repentinamente, ¿qué ocurre? like murder, person becomes Si es asesinada, por ejemplo, una persona, a ghost, which esa persona se convierte en un fantasma. Entonces Dundukari se convirtió en un fantasma también y comenzó a vivir en la casa, siendo un fantasma. so he was haunting the people of the Entonces él of the solía village. ahuyentar a la gente del Having pueblo. the ghost body, actually they are suffering so much in that body. Bueno, de hecho los fantasmas sufren mucho en ese cuerpo de fantasma. Es un cuerpo muy doloroso. En los Puranas se describe eso. These Puranas describe about Garuda Los Puranas, en el Garuda Purana. En el Garuda Purana se habla acerca de los fantasmas. Hay muchas historias ahí en el Garuda Purana acerca de fantasmas. Those who kill cow, kill father, kill mother. Aquellas personas que matan vacas a su padre, a su madre, aquellas personas que abortan también. Ellos son mahapapi, son gran pecadores, son grandes pecadores. Kind of low births they get. Uno nunca sabe qué tipo de bajo nacimiento van a tener. And but a person who dies tragically, O si una persona muere trágicamente o de muerte muy repentina, si es asesinado, por ejemplo, o muere en un accidente muy trágico, o sea, en una muerte trágica, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona se convierte en un fantasma. Entonces, Dundukari comenzaba a perseguir a las personas del pueblo. A veces tomaba la forma de un elefante, a veces la forma de un perro, y así perseguía a la gente del pueblo. A veces tomaba la forma de un fuego. Y asustaba a la gente de esa manera, gritando, ja, 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 ja. Everyone was so afraid of him. Todo el mundo tenía mucho miedo de Dundukari. One by one, all the villagers they left. Entonces toda la gente del pueblo empezó a irse del pueblo. Then Gokarna, Entonces Gokarna, after going el otro to hermano, the Tirthas, luego de haber peregrinado por todos los tirtas, por todos los lugares sagrados, un día regresó a su pueblo y él vio his house was completely empty. que su casa familiar estaba completamente vacía. And the windows. Entonces entró a su casa y en ese momento, cuando estaba dentro de la casa, las ventanas comenzaron a moverse y a golpearse también. Los potes de la casa comenzaron a caer automáticamente al piso. Entonces de inmediato él entendió que había un alma sin cuerpo viviendo en la casa. Y todo comenzó a moverse. Las ventanas comenzaron a golpearse como si hubiera un gran viento. Entonces Gokarna gritó, ¡Hey! ¿Quién eres tú? Preséntate delante mío. Ven hacia aquí. Los sadhus, ellos no sienten miedo. Aquellos que tienen a Swayam Bhagavan en sus corazones, ellos no sienten miedo. Entonces Gokarna dijo, ¿quién eres? Entonces, lentamente, un sonido comenzó a escucharse, pero era un llanto. Y Dundukari dijo, oh hermano Gokarna, yo soy tu hermano, Dundukari. Yo morí muy trágicamente porque fui asesinado. Y ahí él le contó toda la historia. 5 prostitutas lo habían matado.
Entonces él le contó todo a su hermano. And then he said, "Oh, my brother, Y le dijo, oh, hermano mío, soy un gran pecador. that's why I'm a ghost. Please deliver me from this ghost body." Por ese motivo soy un fantasma. Por favor, libérame de este cuerpo de fantasma. Por favor, libérame. Then Gokarna, Entonces Gokarna, ¿qué fue lo que he hizo? went in many tirthas, Él fue a muchos tirtas, a lugares de peregrinaje, these oblations. para hacer Pindadan, una ceremonia. La Shastra explica que Free from the para liberarse from the ghost body, there's only del one cuerpo de un Pindadan. fantasma hay solamente una manera, haciendo la ceremonia Pindadan. La Shastra explica eso. Gokarna, Gokarna, entonces, to deliver his own brother, para liberar a su propio hermano, fue a todos los tirtas and gave Pindadan, his e oblation. hizo la ceremonia de Pindadan. But still, Pero aún así, there was no fruit. no obtuvo ningún His brother fruto. didn't deliver from that. Su hermano no se liberó del cuerpo del fantasma. If it's a person, a normal sinner, like Si una persona es un pecador común y corriente, estándar, with Pindadan. esa persona puede liberarse con la ceremonia Pindadan. But if someone is Pero si alguien a sinner, Mahapapa, es un gran pecador, un Mahapapi, like real evil, vicious, muy malvado, una persona muy baja, que hace muchas malas actividades, esa persona no puede liberarse con Pindadan. Gokarna, Entonces Gokarna empezó a pensar, ¿qué se puede hacer? Y en su meditación, él comenzó a adorar al dios del sol. Y el dios del sol se presentó directamente enfrente de él, delante de él. And the sun god told, Y el dios del sol le dijo, Gokarna, do one thing. haz lo siguiente. Your brother, Tu hermano, to deliver your brother, para poder liberar a tu hermano, Dundukari, you should tú speak the Bhagavad Gita. debes hablar el Bhagavad Katam a él. Debes hablarle o cantarle el Bhagavad Katam. He performed the Bhagavad Gita Yagya. He organized the Bhagavad Gita. Entonces Gokarna arregló un Bhagavad Gita Yagya. Entonces había un brahmana que era el principal oyente de este Bhagavad Gita. Y además pusieron una vara de bambú con 7 divisiones. Y recordando a su propio hermano, él empezó a invocar unos mantras en el bambú, en la vara de bambú. Dundukari, who was a pret, a ghost, Y Dundukari era un fantasma. inside the ghost, the bamboo. Y Dundukari entró en la vara de bambú. Something amazing happened. Entonces algo asombroso ocurrió. Day of the Bhagavad Gita, Cada día del Bhagavad Gita, each day he was glorifying cada día No, glorificando al but seven Bhagavatam. bamboo, right? Recuerden, la vara de bambú tenía 7 divisiones. Por cada día que se terminaba el kata, el Bhagavad Gita, una división del bambú ¡pam!, se reventaba y se abría. 7 days. Entonces, durante 7 días, After 7 days, the 7 knots were burst. luego de 7 días, las 7 divisiones de la vara de bambú se habían reventado. Entonces, inmediatamente, Dundukari fue liberado de ese cuerpo de fantasma y alcanzó una forma divina, trascendental, Divya Sharir. Y así una carroza divina de Vaikunta vino a buscarlo. Él se sentó en la carroza y partió rumbo a Vaikunta Dham. All the listeners told Todas las personas que estaban escuchando también el Bhagavad your Gita brother, dijeron, tu hermano, él fue liberado del cuerpo de fantasma the abode of Bhagavan. y partió a la morada de Bhagavan. Pero nosotros también escuchamos el Bhagavatam. Why Entonces, divine ¿por qué for us? no ha venido en la carroza divina por nosotros, a buscarnos a nosotros? Then Gokarna told Entonces Gokarna but dijo, only by hearing, tú puedes obtener el fruto, remember, pero no solo por escuchar, también necesitas recordar. listen. Also, Mientras escuchas, también debes pensar en lo que estás escuchando. like remember. Debes recordar. He was staying in the ghost body. Entonces Dundukari estaba en el cuerpo de fantasma y él escuchó el kata, pero al mismo tiempo, al día siguiente, él recordaba el kata del día anterior. Por ese motivo, él escuchaba. Like you hear, but if you don't remember it, Bueno, ustedes escuchan, pero si no recuerdan las cosas que escucharon, no vas a obtener el fruto. so when you hear at the same time, you must Entonces, cuando tú escuchas al mismo tiempo, debes comenzar a recordar lo que escuchas. today, Cualquier cosa que escuches hoy día, mañana debes recordarlo.
That's why Dundukari, Por ese motivo, Dundukari, incluso estando en el cuerpo de fantasma, remembering the kata. él estaba recordando el kata del día anterior. Otherwise, you heard the kata here, De lo contrario, tú escuchas el kata aquí like you. y dejas el kata aquí. Tú te vas y dejas todo atrás. I know. Oh, Gurudev, You know what donation I'll give to you, Gurudeva? I heard ¿se all acuerda the de la kata. donación You know que yo le what dejé? I give you. Yo escuché todo el kata y además le dejé una donación, Gurudev. Whatever I heard from you, I'll just give back to you. Pero ¿cuál es mi donación? Cualquier cosa que yo escuché de usted, se lo devolví, se lo dejé de vuelta. No me llevé ningún kata conmigo. So Shastra explains, no. Entonces la Shastra explica que no. You have come here, you have to take something. Que si vienen acá, ustedes deben llevarse algo. Give up the bad things. Abandonen las cosas malas y Bring this good stuff along when you go. llévense las cosas buenas cuando se There was an vayan. old lady, Había una vez una anciana every day, she was que coming todos to los listen días to Harikatha. ella solía venir a escuchar Harikatha. Go to Harikatha. Y cuando venía a escuchar Harikatha, al comienzo del Harikatha, Sleep, fall asleep. ella se quedaba dormida. So when the kata would finish, Entonces cuando el kata terminaba, el panditji decía Jai Jai Sri Radhe en voz alta. then she would say, Maharaj, Y en ese momento la anciana despertaba y se acercaba y le decía, oh Maharaj, estuvo muy bonito su Harikatha, estaba asombroso. Nunca había escuchado ese kata antes. I never heard this before. Nunca había escuchado eso Maybe antes. here, 'cause she fell asleep. Pero en verdad ella no estaba escuchando nada porque estaba durmiendo. Every day you're going Un to día la nuera le dijo, sleeping, you're not hearing. tú todos los días vas al Harikatha, pero te duermes, no escuchas nada. If you come to the Bhagavad Gita and La you Shastra explica que si tú vienes a un Bhagavad Gita y te duermes, en tu próxima vida te vas a convertir en una serpiente. have to be born as a snake in the Debes next life. nacer como una serpiente en tu próxima vida. Si tú vienes al kata y te quedas dormido en el kata, en tu próxima vida, ¿sabes qué nacimiento vas a tener? Vas a ser una serpiente. Bhagavan says, Bhagavan dice, you are not hearing my nectarian Harikatha and fall asleep. tú no estás escuchando mi nectario Harikatha y te quedas dormido. Ok, vas a nacer en tu próxima vida como serpiente. Whatever the Bhagavad Gita is going on, you should never sleep. Entonces, donde sea que el Bhagavad Gita esté ocurriendo, tú nunca te debes dormir. Entonces la nuera le dijo a la anciana, You are going to the kata and tú vas al kata, you hear it. pero no escuchas nada, te quedas dormida. So the old lady thought, Entonces la anciana pensó, ok. so she came to the kata. Entonces regresó al kata Beginning of the kata, she would immediately fall asleep. y la anciana de inmediato se quedó dormida. Y al día siguiente dijo, When you come to the kata, you should bring. cuando tú vienes leave bad things and take good things al along when kata, you go. debes dejar todas las cosas malas y llevarte solamente las cosas She buenas. thought, okay, Entonces la anciana pensó, when you come, you go back to your home, you should take good things away with you. from cuando uno viene y después regresa a casa, uno debe llevarse cosas buenas. Entonces ella pensó, Take away good things along when you go and debes leave llevarte bad things here. las cosas So buenas the y old dejar las lady cosas thought, malas I have acá. very old and terrible shoes. Entonces la anciana dijo, Completely worn out. oh, Because so much- mis zapatos están muy desgastados. Tengo unos zapatos terriblemente usados. Están muy desgastados y viejos ya. Ya no están en buenas condiciones. Shoes outside. Let me take- Entonces leave my bad ella shoes, pensó, very worn out, voy a dejar mis viejos zapatos aquí y voy a llevarme unos zapatos nuevos y buenos. Entonces la anciana hizo eso. Dejó sus zapatos viejos y se llevó unos zapatos nuevos que habían ahí. So if you come for Bhagavad Gita, it's to hear Entonces, Bhagavad- si tú vienes a un Bhagavad Gita, es para escuchar acerca de Bhagavad. Time you're sitting, just listen to the Harikatha. Entonces, mientras estés sentado acá, debes escucharle Harikatha. Because if you hear Bhagavad Gita, Porque si tú escuchas Bhagavad Gita, the jiva will directly attain Bhagavan. esa jiva va a alcanzar directamente a Bhagavan. La jiva que escucha Bhagavad Gita. So I told about Dundukari and Gokarna. Entonces, respecto de Dundukari y Gokarna. So Gokarna again glorified the Bhagavatam. Gokarna nuevamente glorificó al Bhagavatam durante 7 días. Y ahora el resto del pueblo que estaba escuchando, Faith, they heard, escucharon con fe. and then Y luego, a chariot came from Vaikuntha for all of them. una carroza celestial de Vaikunta vino por ellos. And all of them were taken to the abode Y of todos ellos fueron llevados a la morada del Señor. just like Swayam Bhagavan Ramachandra. Como Swayam Bhagavan Ramachandra, Lord, he took
took all the Ayodhavasis with him. In the same way, Cuando él volvió a su morada, él se llevó a todos los habitantes de Ayodhya con él. Y aquí se acaba la primera parte y tenemos que viajar a la segunda parte. Porque en la transmisión original hubo un corte. how did the Bhagavatam manifest? Entonces, ¿cómo se manifestó el Bhagavatam? The listener and the speaker of the Bhagavatam. ¿Y quién es el orador? ¿Y quién es el que está escuchando el Bhagavatam? Yesterday I told her. Ayer lo pregunté. Sukadev Goswami Pad le narró este kata a Parikshit Maharaj. Who is the speaker of the? ¿Quién es el orador del Bhagavatam? Shukadeva Goswami. Es Sukadev Goswami Pad. And the main listener is ¿Y quién es el principal oyente? Es Parikshit Maharaj. when you hear this kata, directly Bhakti appears in our hearts. Si tú escuchas este kata, directamente Bhakti Devi aparecerá en tu corazón. So there are some main sittings of the Bhagavatam, Adiveshanas. Even though Bhagavatam is eternal, there are three Adiveshanas, three sittings or moments where the Bhagavatam was. Entonces, el Srimad Bhagavatam fue hablado 3 veces. A pesar de que el Bhagavatam es eterno, el Bhagavatam fue hablado 3 veces. La primera vez fue Narad Vyasa Sambad, la conversación entre Narada Rishi y Vyasadev, cerca del río Sarasvati. So Vyasadeva told Harikatha. Entonces, Narada Rishi told Harikatha. Narada Rishi le narró este Harikatha, el Srimad Bhagavatam, a Vyasadev a las orillas del río Sarasvati. Second Adiveshana, second sitting. El segundo Adivesham, o la segunda vez que el Bhagavatam fue hablado, Was Shukadeva Goswami. fue la conversación entre Sukadev Goswami a Parikshit Maharaj a las orillas del río Ganges. Y la tercera vez que el Bhagavatam fue hablado Describe Sutta Sanok Samvad. es Sutta Saunak Sambar. Sutta Goswami. Sutta Goswami Bhagavatam Shaunaka Rishi. le narró el Bhagavatam a Saunaka Rishi. This took place on the banks of the river Gomati in Y esto ocurre en Naimisaranya, a las orillas del río Gomati. That's why in the Srimad Bhagavatam, Por ese motivo, el Srimad Bhagavatam, the first canto, en el primer canto, it's describing about the Sutta se describe el Sutta Saunaka Rishi Sambar. Sutta Goswami told the rishis headed by Shaunaka Rishi the Bhagavad Gita. Sutta Goswami le narró el Bhagavatam a los rishis encabezados por Saunaka Rishi. El Srimad Bhagavatam Any demigod or demigoddesses. no adora a ningún semidios o semidiosa. In other Puranas, Vyasadev en otros Puranas, the obstacles, para remover los obstáculos. he, Vyasadev en muchos lugares, sometimes he praised Ganesh, él alaba a muchos semidioses, a Ganesh, a Shiva. but Sin embargo, en el Srimad Bhagavatam there's no any praise to any demigod. no hay lugar para ningún semidios. Directly, the praise, the glorification of the Se demigod, glorifica solamente a Swayam Bhagavam, Sri Krishna. Satyam Param Dhimahi. Satyam Param Dhimahi. I meditate in Yo medito en la suprema personalidad de Dios, la encarnación de la verdad. Srimad Bhagavatam explains. El Srimad Bhagavatam explica lo siguiente. First verse of the Bhagavatam. Primer verso del Bhagavatam, canto 1, capítulo 1. El verso dice Satyam Param Dhimahi. So Satyam Param Dhimahi means worshipping only the Supreme Lord, the embodiment of the truth. Entonces solamente debemos adorar al Señor Supremo, la encarnación del Señor. El Srimad Bhagavatam es Amal Purana, el Purana inmaculado. The
void of duplicity and hypocrisy. El Bhagavatam está completamente libre de duplicidad e hipocresía. Only the pastimes of the supreme truth, Swayam Bhagavan. Entonces ahí están los pasatiempos de la verdad suprema de Swayam Bhagavan. En otras shastras, algunas veces Describing about Dharma, Artha, Kama and Moksha. se habla acerca de Dharma, Artha, Kama y Moksha. Sin embargo, en el Srimad Bhagavatam Only is describing about the fifth topmost goal. se habla acerca de la quinta meta suprema, Krishna Prema. Okay, I think Krishna Prem, Entonces, para alcanzar Krishna Prema, great saints, incluso los grandes sadhus, they are so eager to attain this. ellos tienen un gran anhelo de alcanzar ese Krishna Prema. Not ordinary things. Eso no es algo común y corriente. Srimad Bhakti is directly the embodiment of Prem. El Srimad Bhagavatam es la encarnación de Prema directo. Buddha used to say, the Srimad Bhagavatam El Srimad Bhagavatam is a book of master degree and PhD. es un libro de PhD, de doctorado. Es un doctorado en conciencia de Krishna. Book Es un libro muy elevado acerca de Prema Shastra. Es un libro que habla acerca de Prema. So things Prem Purushartha, this topmost goal of Krishna Prem, still now they are doing austerities. Prem Purushartha. So things Prem Purushartha, this Prema. Even Uddhav and great devotees. Incluso Uddhava y otros grandes devotos So things Prem Purushartha. para poder alcanzar este Prem Purushartha, This topmost goal of Krishna Prem, still now la meta suprema de Krishna Prema, hasta el día de hoy siguen haciendo austeridades. Vrindavan, En Brindavan, Radhakunda. al lado del The Radhakunda, other side of Kusum Sarovar, en Kusum Sarovar. called Uddhavakunda. Al lado de Kusum Sarovar está el Uddhava Kunda. He is trying to Ahí do this Uddhava mismo está intentando alcanzar el Prema de Srimati Radhika y por ese motivo está haciendo duras austeridades. Srimad Bhakti describes this. El Srimad Bhagavatam describe eso. Tushavini. The Shrutis are also searching for this path. Los Shrutis también buscan ese sendero. Algunos lo alcanzan, pero otros hasta el día de hoy no lo alcanzan. So like they are in personified form performing austerities. Entonces, por ese motivo, están intentando hacer todo tipo de austeridades para alcanzar este Prema. Telling about the topmost bound of En el Bhagavatam se habla del Prema y del Bhava más elevado. describe this more. De hecho, posteriormente vamos a hablar más acerca de eso. The Srimad Bhagavatam El Srimad Bhagavatam es el libro más elevado. even Brahman great demigod Incluso Brahma y los grandes semidioses, astonished ellos quedan asombrados as times of Lord. cuando ven los pasatiempos del Señor. So this Gurudev Gadarabi, first verse of Bhagavatam. Entonces, Indirectly, en el primer verso del Bhagavatam described in the Bhagavatam se about describen inspiration. las glorias del Señor acerca del encuentro y la separación. Directa o indirectamente se habla acerca de eso. Kata, this thought was Bhagavan manifest in the heart of Brahma. De hecho, todos esos katas, todos esos tattvas, Bhagavan los manifiesta en el corazón de Brahma. And seeing these pastimes, Y al ver esos pasatiempos, great demigods, incluso los grandes semidioses they become like stones, even faint. quedan asombrados e incluso se desmayan. And by these beautiful pastimes, Bhagavan changed the natures of Y con esos hermosos pasatiempos, Bhagavan cambia la naturaleza de todo. his beautiful Por ejemplo, pastimes are so amazing. Brajendra Nasyama Sundar, sus pasatiempos son tan asombrosos que incluso Brahma y los grandes semidioses, So astonished and ellos quedan completamente asombrados. impressed. Bhagavan, who is not born, he takes birth. Bhagavan, por ejemplo, él no nace, 64 qualities. pero toma nacimiento. Y él tiene 64 cualidades. From very beautiful, sweet pastimes. Él además realiza todo tipo de pasatiempos sumamente dulces y hermosos. He has 4 kinds of extraordinary
Además, él posee 4 tipos de cualidades extraordinarias: Venu Madhurya, Premadhurya, Lila Madhurya y Rupa Madhurya. La dulzura de su forma, de sus pasatiempos, del sonido de su flauta. Y con eso, él además encanta y cautiva a todo el mundo. Incluso con el sonido de su flauta. Con el sonido de su flauta cambia la naturaleza de todo. Por ejemplo, las piedras comienzan a moverse. El agua del río que fluye constantemente también se detiene. Entonces Bhagavan Sri Hari hace sonar el sonido de su flauta. Por ejemplo, el agua del Manasi Ganga y del Yamuna dejan de moverse. Posteriormente vamos a hablar más acerca de eso. La luna, por ejemplo, en el cielo, también cambia su naturaleza. Al ver la hermosa forma del Señor, la luna incluso también se detiene, deja de moverse. Entonces, Swayam Bhagavan, él realiza hermosos pasatiempos. El Srimad Bhagavatam describe todos esos hermosos kathas. Bhagavatam is not giving shelter to any. Devoid of any kind of duplicity and hypocrisy. El Bhagavatam está libre de cualquier tipo de duplicidad e hipocresía. Second verse of the Bhagavatam. Verso número 2 del Bhagavatam, canto 1, capítulo 1. El Srimad Bhagavatam Katha, apenas, incluso si tú tienes solamente el deseo de escuchar el Srimad Bhagavatam, de inmediato, solamente por el deseo, Krishna mismo se sienta en tu corazón. Entonces, si se está narrando un Bhagavatam Katha, tú tienes que hacer una resolución, tienes que tomar un voto y decir: yo voy a ir a escuchar el Bhagavatam. Tú tienes que tener el deseo de escuchar. Y solamente por ese deseo, inmediatamente Bhagavan se sienta en tu corazón. Srimad Bhagavatam manifiesta la forma del Señor. Es la forma del Señor mismo. Y Swayam Bhagavan se sienta en el corazón de aquella persona que quiere escuchar el Bhagavatam. Entonces el Bhagavatam el Srimad Bhagavatam es el fruto maduro del árbol de los Vedas. Es un fruto muy delicioso, muy jugoso, sin piel, sin semillas. Y ese fruto desciende con el Guru Parampara a este mundo material. Los Vedas son como un kalpa vriksha, como un árbol de los deseos. Entonces el Bhagavatam es el fruto maduro de ese árbol, del árbol de los Vedas.
¿Y quién puede disfrutar entonces de ese fruto? Solamente los devotos Rasika, aquellos que son expertos en disfrutar de los humores dulces. Ellos pueden disfrutar eso. A través del Guru Parampara, el Bhagavatam aparece en este mundo. A través del Guru Parampara. Sukadeva Goswami Padre, él mismo, es el perico, Sukapaksha, y él está narrando este Bhagavad Gita. Si ustedes escuchan el Bhagavatam de Sukadeva Goswami, eso se vuelve muy dulce. Nuestros acharyas explican lo siguiente. Sukadeva, él fue criado por Srimati Radhika mismo. Entonces, este perico bebió el néctar directamente de la boca de Srimati Radhika. Esa historia es muy hermosa. Una vez, en el Goloka Vrindavan eterno, Srimati Radhika estaba con un perico y lo estaba alimentando con semillas de granada muy rojizas. ¿Y qué estaba haciendo ella? Ella estaba cantando Govinda Damodara Madhaveti. Srimati Radhika estaba abrazando y besando a su perico. Y además el perico besaba los labios de Srimati Radhika. Entonces el néctar de la boca de Srimati Radhika llegó a él. Por ese motivo, Sukadeva Goswami es el perico de Srimati Radhika. Entonces él aparece en la forma de Sukadeva Goswami. Por ese motivo su kata es tan dulce, tan nectario. Cuando el Bhagavatam surge de la voz de Suka, cuando surge de la boca de Sukadeva Goswami, ¿por qué sentimos tanta felicidad de escuchar acerca de Sukadeva Goswami Pad? Porque él ha bebido directamente del néctar de la boca de Srimati Radhika. Por ese Sukadeva Goswami Pad glorifica el Srimad Bhagavatam. Incluso su propio padre, Vyasadeva, quería escucharlo hablar a él. Incluso su abuelo también. ¿Quién? ¿Quién era su abuelo? Parasara Rishi. Él también estaba presente escuchando el Bhagavatam. Incluso los grandes sadhus, Santa Mahatmas, todos ellos solían llegar a escuchar el Harikatha de él. Entonces mañana vamos a continuar. Ahora vamos a hacer un kirtan y vamos a terminar. Luego de eso va a estar el Arati. Y luego, todos ustedes por favor tomen Mahaprasada. Jai Sri Radhe. Parasara Rishi es el padre de Vyasadeva. Entonces mañana a las 4 en punto vamos a comenzar. Así que les voy a pedir a todos ustedes que mañana lleguen antes de las 4. Todos ustedes, por favor, tomen asiento antes de las 4 p.m. Vamos a hacer Guru Arti, Bhagavad Arti, y luego de eso vamos a comenzar el Bhagavad Gita.
Vanchakalpatarubhyascha Kripasindu Vyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Por favor, disculpe cualquier error o cualquier ofensa cometido a lo largo de la transmisión. Srila Gurudeva Ki Jaya. Sound